Hace unos 45 años atrás, mi abuelito soñó todo lo que hoy está pasando, pero que la única salvación de supervivencia es no dejar la lengua, no dejar las costumbres. Por eso el sueño para nosotros es muy importante para uno creer en el sueño. Porque en el sueño significa muchas cosas. ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede pasar? ¿Y qué nos va a venir? De ahí se sienta la persona a analizar el sueño. ¿Qué significado tiene ese sueño? Porque hay sueños buenos y hay sueños malos. Pues los Etenacas somos unas personas muy entregadas a Narayao, nuestro Dios. Tenemos nuestras culturas, tenemos nuestras creencias. Según la historia de nuestros mayores, cuando no existía la tierra, no existía nada, había un Dios que había creado la tierra, el sol, la luna y todo. Y según ese Dios tenía 2 hijos y ellos comenzaron a hacer una discusión entre padre y los hijos. Decir, bueno, ya yo soy un hombre y yo necesito tener mi gente. Y fue así como estos 2 Dios jóvenes creó al hombre Ete y al hombre blanco. Y es así como nosotros entonces venimos cada quien con un pensamiento, con unos principios y con una forma de vida particular. Pues aquí hubo lo que fue el fenómeno de la violencia, ¿sí? Primero fueron los helenos, luego vinieron las autodefensas, hubo muchos asesinatos de estudiantes de aquí de la institución, autoridades tradicionales. A nosotros los cocheros, que teníamos que dejar de hablar la lengua, que teníamos que dejar de hacer la ceremonia, que teníamos que botar lo que eran las armas, que eran las flechas, que teníamos que, o sea, nos tocó de hablar el español aunque no sabíamos mucho, para poder salvar nuestra vida. Porque ellos de temor, porque lo intimidaron, que si ellos estuvieran hablando, enseñando, lo acababan. Esa es una forma de ya los terratenientes ir acabando el tema del idioma, el tema de todas muchas cosas, desde el bautizo tradicional, desde el bautizo de la rosa, pero siempre lo mantuvieron enseñándolo ahí escondidito para que no lo fueran a hacerles daño. Por eso no que se haya perdido, sino que siempre ahí se tuvo la resistencia, siempre ahí se marcó una fortaleza de resistencia, de generación, de ir inculcándolo para que no se perdiera. Entonces esa es la preocupación que nosotros tenemos, de que esos materiales que estamos enseñando que no se desaparezcan, porque ¿qué va a pasar el tiempo? O el gobierno ya no va a reconocerlo, sino como campesinos ya, porque no van a saber de nada, no van a saber aprenderse una cosa de esa, y no van a saber nuestra lengua, no van a saber nuestra espiritualidad, no van a saber, o sea, se pierde todo. Por eso esa es la tarea que nosotros tenemos de estar enseñándole a los niños. Ya siendo adulto, escuché la historia que mi mamá contaba, una historia sobre la macana, que es un arma que usaban anteriormente. Me encantó porque eso era de la cultura. Y yo dije, como ya no se ve, pues yo lo voy a aprender. Yo le pregunté que me explicara más detallado cómo era la macana. Y así como yo lo aprendí, quiero compartirlo con los niños. Cada cosa que estamos tratando que se nos ha ido perdiendo, o sea, hay una persona que está enseñando para que eso, cuando quede, cuando ya uno no exista, pues ya hay otra persona que es, y así de generación en generación, vaya tratando de quedar y que no se acabe nunca. Esta mochila la medida es de 14 por 17 de altura. En esta mochila, en este tejido está todo lo que ustedes vayan a querer y lo que es nuestro. Por eso hablamos desde el tejido de la mochila, porque ahí la mujer está tejiendo el pensamiento desde el más chiquitico hasta el más grande. Entonces, de ahí valga el tejido. Cómo vivimos, cuál es el alimento, o sea, todo eso abarca el tejido cuando estamos tejiendo. Entonces mi mamá decía eso y yo decía, yo tengo que tejer mi vida. Las niñas están haciendo mochilas. Ya se llevó a
a la feria en Bogotá, las mochilas que hicieron las niñas en la institución. Entonces por eso es que ellas dicen que les gustó y quieren seguir con el proceso. Las plantas es una cosa, un material que le sirve a la comunidad. Cuando yo era niño, mi abuela y mi abuelo me daban un poquito de idea cuando no había ni clases, cuando no había ningún profesor, pero ellos eran profesores en la parte conocimiento de ese que conocían mucho las plantas. Entonces por eso en esta parte se está recuperando todo eso para que los niños conozcan cuáles son las plantas, para que cómo se utiliza, para qué se puede utilizar. Siempre le digo, esta planta se arranca a las 12 en el día, un jueves, y se prepara un viernes. ¿Y esa toma para qué? No, eso es para por lo menos un vómito, una diarrea, una fiebre, un dolor de cabeza, un mareo, para fractura. Todo eso, le digo, esto se arranca así y esto se llama así. Esto se puede preparar así. Háganlo ustedes mismos. A través de la lengua materna, nosotros transmitimos a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones, el pensamiento propio. O sea, es decir, que la lengua para el pueblo de Tenaca no es una lengua para la comunicación, simplemente, sino que es el vehículo de fortalecimiento de nuestra identidad cultural. Porque ya uno me va a entender en Guachatara, Hátira, Taran Etena Ocuetico, y dijo, así voy a entender cuáles son mis hijos y cuáles son mis hijos menores que no van a hablar sino van a hablar Oicranga, o sea, el español como lo habla usted y como lo estoy hablando. Por eso es importante que nuestros hijos conozcan la historia de sus raíces, porque es valioso, porque si yo no manejo el idioma, no soy nada. El cacique me enseña, es mi abuelo, que uno no debe negar que uno es indígena y tiene que ser orgulloso de ser indígena, porque cuántas personas no quisieran ser indígenas y uno que es indígena no quiere ser. Y yo soy orgullosa de ser indígena. Nosotros estamos recuperando, estamos tratando de recuperar. Y también queremos compartir para que ellos se encarguen también de conocimiento. Para eso es que estamos nosotros enseñando a los niños. O sea, me gustaría cada día aprender más y que yo, mis hijos, mis nietos, se queden con lo que yo tenga y que al futuro, que sean ellos que ya enseñen a nuestros hijos de ellos, a los nietos de ellos, entonces que ya no sea yo, sino que ya sean ellos que enseñen en la institución. El mayor sueño que yo le pido a Narayao, mi Dios, es que yo vea a mis nietos, mis hijos, mi familia, hablando el idioma, comiendo nuestros alimentos, sembrando tradicionalmente, que todo sea natural como nos criaron a nosotros, que hablen su idioma, si llegan a una universidad que muestren su cultura. O sea, ese es mi mayor sueño con ellos y eso es lo que yo deseo para ellos.